familia, bienvenidos a nuestra reunión en línea. Para nosotros es súper importante que conectes a través de este medio. Prepara tu corazón para la palabra que Dios tiene en este día para ti y ten expectativas de que Él hará algo en tu vida. Si tienes alguna necesidad o petición de oración, te animamos a que puedas escanear el código que aparece en pantalla y dejarnos saber cómo podemos orar por ti. También, si tienes algún testimonio o agradecimiento para Dios, también usa el código QR que está apareciendo y déjanos celebrar contigo. Y por último, si necesitas alguna guía espiritual o apoyo espiritual en cualquier situación que estés pasando, también déjanoslo saber porque queremos ayudarte. En Ágape nos encanta hacer comunidad y para eso están nuestros grupos pequeños. Es una excelente oportunidad donde vas a poder aprender, crecer espiritualmente y sobre todo hacer amigos. Te animamos a que puedas unirte a un grupo, el que más te gusta, el que más se acomoda a ti. Tenemos muchos grupos y nada más es que puedas encontrar el grupo que más se te acomode. Te animamos a que hagas parte de uno porque hay uno esperando por ti. Aquí en casa creemos que es mejor dar que recibir. Por eso te animamos a que puedas ser parte con tus diezmos y tus ofrendas usando el código QR que va a aparecer en pantalla para que la casa, la iglesia de Dios pueda seguir creciendo y expandiéndose. Y ahora familia, te dejamos con el mensaje de hoy. Si es de bendición para tu vida, te animamos a que puedas suscribirte, darle like, comentar y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra de parte de Dios. Hey familia, bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias por conectar por este medio. Siempre es un gusto poder conectar por aquí y que te pueda llegar la palabra de una mejor manera. Como ya sabes, empezamos una serie de mensajes la semana pasada basado en el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos. A esta serie le pusimos de la fe a la vida. Porque creemos eso, que la fe son buenas cosas que creer y creer cosas correctas, pero esas cosas correctas nos tienen que llevar a la práctica. Por eso le pusimos de la fe a la vida. La semana pasada estuvimos hablando sobre tener confianza en nuestra fe. De hecho, si no viste el mensaje, puedes ir a verlo. Confianza en mi fe, porque a veces tenemos fe, pero no tenemos confianza en esa fe. Y estuvimos hablando en ese mensaje acerca de 3 preguntas que nos van a ayudar a tener claridad en nuestra fe, porque la claridad produce la confianza. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con esta serie con un mensaje que le he puesto por nombre Una historia por contar. Una historia por contar. Todos tenemos historias que contar. Todos tenemos momentos que decimos, mira, Dios se movió aquí, Dios hizo este milagro, Dios hizo esta otra cosa. La vida está llena de historias por contar, la vida está llena de anécdotas que nos pasan, que nos suceden. Yo tengo una anécdota muy conocida, muy famosa, que siempre la cuento. Es que fue cuando fui a estudiar el Instituto Bíblico a México. Me encerraron, no me iban a dejar pasar, me metieron en un cuarto oscuro, luego en un cuarto iluminado y nos metieron un poco de miedo, pero gracias a Dios pude entrar a México. Y luego un amigo me dijo, oye, ahora tienes una historia para contar. Entonces está chévere, hay un comediante que tiene un show que se llama Por la Anécdota, y él cuenta ahí que él se mete a situaciones difíciles o complicadas, difíciles, ¿sí? Para luego tener una historia que contar y esa historia pueda hacer reír a otras personas. Todos tenemos una historia que contar, pero sabes, la mejor historia de nuestras vidas, la mejor historia que se ha contado alguna vez, sucedió hace más de 2000 años y tiene que ver con Jesús. Y sabes, lo bueno de eso es que Jesús escribió esa historia, pero todavía sigue escribiendo nuestras historias, porque nuestras vidas aún no han terminado. No sé qué situación estás pasando, pero déjame decirte, ten la confianza de que Él está escribiendo tu historia. Ten la confianza de que Él es tu Padre, es tu Dios, es tu amigo. Y aún tu historia no ha terminado. Él la está escribiendo y déjame decirte algo. Porque conozco al autor de las historias, tu historia va a terminar bien, porque Él la está escribiendo. Él está escribiendo esa historia. Y la mejor historia es la de la cruz y la salvación. Y Romanos nos va a enseñar un poco acerca de eso. Vamos a leer Romanos 3, del 21 al 26. Es lo que vamos a estudiar esta semana. Va a estar apareciendo aquí en pantallas. Dice, sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había enseñado en el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley de Moisés. Dios nos hace justos a quienes creen en Jesucristo, sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes
porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Dios ofreció a Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Es bello, gratuitamente nos declara inocentes. Tenemos una deuda. Y sabes, antes de pasar a las buenas noticias, porque eso es lo que significa la palabra evangelio. El evangelio significa buenas noticias. De hecho, en la época antigua, cuando dos pueblos peleaban una guerra y querían avisar quién había ganado, cogían un muchacho y él era el evangelio. Era una persona que iba y decía, ganamos la batalla. Y hoy no ha cambiado. Evangelio es una persona, es la persona de Jesús. Es las buenas nuevas de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero sabes, para decir amén a eso, para conocer esa historia, para conocer esas buenas noticias, es importante que conozcamos las malas noticias, que sepamos cuáles son las malas noticias. Mira, nuestro pecado nos alejó de Dios. Nuestra indiferencia nos alejó de Dios. Nuestro comportamiento, literal, hemos estado alejados de Dios, pero Dios decidió enviar a Jesús a la tierra para morir por nuestros pecados. Entonces hoy me gustaría ver 4 cosas que Jesús hizo en la cruz para nuestro beneficio. 4 cosas que Jesús hizo en la cruz que nos benefician y que tenemos que apropiarnos de ella, que tenemos que vivir conscientes de ella para que podamos vivir la mejor historia de nuestras vidas. Lo primero que Jesús hizo en la cruz fue que quitó nuestra culpa. Él tomó nuestra culpa. Nuestra culpabilidad, Él la tomó. La culpabilidad es el peor enemigo de los creyentes. Tú has visto a alguien culpable que se siente culpable, ¿verdad? No puede mirar a los ojos, tiene una mirada caída, se le ve en su rostro la vergüenza, porque la culpabilidad es terrible. La culpabilidad es horrible, quiere quitar el gozo de nuestra vida. Pero Jesús quitó nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario. No tenemos derecho a sentirnos culpables porque Él pagó el precio. Él pagó el precio y, ¿sabes? Él quitó nuestra culpabilidad y ahora tenemos un arma en nuestras manos. Esa arma es la gratitud. Yo te quiero decir algo esta mañana. Si te has sentido culpable por tus pecados, si llevas semanas sintiéndote culpable por cosas que hiciste, dijiste, viste, no dijiste, cambia tu culpabilidad por gratitud. Y dile, Señor, gracias por haberme perdonado. Porque, ¿sabes? Ni en tus mayores esfuerzos hubieras podido ganarte el amor de Dios. Ni en tus mayores fuerzas te hubieras podido ganar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Eso fue un regalo que Él nos dio en la cruz del Calvario. Cuando Jesús se murió en la cruz, no solo estaba muriendo ahí, estaba quitando nuestra culpabilidad. Para que no te sintieras culpable, porque el culpable, que éramos nosotros, fuimos declarados inocentes, dice el texto. Inocentes, se nos quitó la culpabilidad por lo que Él hizo en la cruz. Por eso amamos a Jesús. Por eso no puedes vivir una vida condenado, lleno de culpabilidad, porque Él te declaró inocente. En el juicio de la vida tenemos un nombre, inocentes. Somos inocentes. Y sabes, no fue que Dios archivó el caso para tenerlo ahí por si vuelves a fallar, lo reactiva. No, quitaron toda la evidencia en tu contra. Quitaron toda la evidencia que había contra ti. Fuimos declarados inocentes, dice, gratuitamente. No teníamos que hacer nada. No, eso es lo bello del Evangelio, que no importan aquí tus obras. Tus obras no son parte en esta ecuación de la salvación. Tú eras culpable, claro que eras culpable, pero cuando decidiste poner tu fe en Jesús, ahora eres inocente. Ahora vivimos vidas libres. Una historia de libertad ahora contamos, porque en la cruz se nos fue quitada la culpa, porque fue sobre Jesús. Así que si esta mañana te sientes culpable, clama a Él y di, Dios, gracias por llevar mi culpabilidad. Él la llevó. Fuimos declarados inocentes gratuitamente. No tuvimos que pagar nada. Mira, aún si hubiéramos tenido que pagar, no teníamos el capital para pagar. No teníamos el capital para pagar
toda la deuda. Dice que Jesús pagó nuestras deudas. La deuda era con Dios por habernos alejado con Dios, alejado de Dios, pero Él pagó la deuda. Somos inocentes, gratuitamente. ¿Cuántos están agradecidos de verdad? Comenten en el chat, pon un corazón, pon unas manitos de agradecimiento. No teníamos que hacer nada. Solo tenemos una parte en esta historia y es que éramos los culpables. Pero nosotros los culpables fuimos declarados inocentes. Fuimos declarados inocentes gratuitamente. Yo estoy agradecido con esto. Yo estoy agradecido porque Jesús tomó mi culpa, pero ¿sabes? Además de Jesús tomar nuestra culpa, también tomó el castigo. También tomó el castigo. ¿Sabes? Nos podemos acostumbrar a escuchar estas frases como Dios te perdonó, Dios te liberó, Dios te redimió, Dios te justificó. Frases comunes en la iglesia que nos podemos acostumbrar a escucharlas. Uy, sí, Dios tomó mi castigo, el precio de mi paz fue sobre Él. Y lo decimos y es un argot evangélico, pero en realidad lo entendemos. Él tomó el castigo. Y este es el dilema teológico de hace más de 2000 años. Porque el castigo que tomó Jesús era el que tú y yo merecíamos. Nuestros pecados, dice Romanos, llevan a la muerte. La consecuencia de nuestros pecados era la muerte, ese era el castigo. Pero Jesús tomó ese castigo, nuestro castigo. El castigo que tú merecías por tus pecados, el castigo que yo merecía por los míos. Él los tomó en la cruz y los llevó. Sobre Él fueron puestos nuestros pecados. Sobre Él fueron puestas nuestras transgresiones. El precio de nuestra paz fue puesto sobre Él. Pero déjame decirte algo. Porque normalmente la gente dice que Dios no castiga. Yo puedo entender eso, la frase. La cosa es que Dios sí castiga. Pero ya el castigo no fue sobre nosotros. Fue sobre Jesús. Tú y yo merecíamos el castigo, por habernos alejado. Porque Dios no cambió. Dios es justo. Dios es justo. Y seamos honestos. Si Dios es justo, Él no nos puede perdonar. Pensemos lógicamente. Si Dios es justo, no nos puede perdonar. Porque dice la Biblia que Él no va a tener por inocente al culpable. Y nosotros somos los culpables. Entonces, ¿cómo Dios nos puede perdonar? Solo quiero que te imagines que mataron a tu mamá. Imagínate, Dios no lo quiera, recibes la noticia de que mataron a tu mamá. Y tu caso lo tiene un juez. Y el juez en la audiencia dice esto: yo soy un juez muy amoroso. Yo soy un juez lleno de misericordia. Por eso voy a perdonar al asesino de tu mamá. Tú vas a decir, eres un juez injusto, porque pasaste por alto la ley. Alguien tiene que pagar por la muerte de mi mamá. En la vida espiritual era igual. Alguien tenía que pagar. Pero Dios decidió enviar a su Hijo para que muriera por nosotros los culpables. Y sabes, ese sacrificio de Jesús en la cruz llevó nuestro castigo y nos perdonó eternamente. Fue suficiente para nuestra salvación. Dice la Biblia que fue hecho una vez y para siempre. Dios castiga, sí, pero ya castigó a Jesús. Ahora nosotros vivimos libres del castigo, porque nuestros pecados llevaban al castigo. Nuestras conciencias estaban llenas del pecado. Déjame decírtelo, estábamos muertos en pecado, pero Dios es tan rico en misericordia que nos declaró inocentes, que Él mismo llevó nuestro castigo. Él lo llevó. Él no puede cambiar. Dios no puede cambiar. Él sabía que alguien tenía que pagar. Y Él dijo, hijo, ve y muere por ellos. Toma el lugar de ellos. El justo por los injustos. El inocente por los culpables. Él llevó nuestro castigo. Él lo llevó. Tenemos que estar agradecidos con Jesús, porque Él llevó nuestro castigo. Pero sabes, además que tomó el castigo, Él cambió nuestro castigo por un propósito. Eso es bello. Cambió nuestro castigo por un propósito. No fue como que, ok, ya los libré del castigo, ahora arréglenselas. No, nos dio un propósito. El propósito de servir a las personas amorosamente. Tenemos un llamado. Tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Tú tienes un propósito dado por Dios. No importa quién eres, lo que has hecho, dónde has estado. Dios te llamó. Él te salvó para llamarte, para sus propósitos, porque te ama. El propósito es que le sirvamos a la gente, que le sirvamos a la iglesia, a su iglesia. En nuestra casa, en Ágape, tenemos un curso que le llamamos Crecer.
Y es la manera de involucrarte más con la iglesia. La manera de involucrarte y servir y aportar valor a la vida de los demás. Porque mira, Dios no nos salvó para que vivamos una vida mediocre. Dios nos salvó para que podamos servir a los demás. Somos salvos con un propósito. El propósito de servir y amar a las personas. Tenemos que amarlas. Y cuando hablamos de propósito, yo te preguntaría, ¿cuál es tu propósito? Esa es la duda más fuerte que la gente tiene. Pero mira, cuando hablamos de propósito, hablamos de dos tipos de propósito. El propósito general y el propósito específico. El propósito específico es el que cada persona tiene. El que cada persona dice, para esto nací. Pero el propósito general nos cobija a todos. ¿Y sabes cuál es el propósito general que tú y yo tenemos? Amar a la gente y servir a la gente. Amarlos. Mira lo que dice Romanos 2. Del 1 al 4 dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que tú te arrepientas y abandones tu pecado? Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, no somos los jueces. No tenemos el derecho de juzgar. No tenemos el permiso de juzgar a otras personas. No somos jueces. ¿Sabes? Tú a lo mejor dices, uy, sí, pero esta persona pudo haber hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. No sabes, no eres el juez. No eres el juez. Esa posición de juez no nos compete a nosotros. Dios no nos llamó a juzgar. Mira, ya vimos que Él tomó la culpa y Él tomó el castigo. Fuimos los que recibimos la gracia. Ahora tenemos que ser emisarios de esta gracia. Ahora tú y yo tenemos que compartir esta gracia con los demás. Esta gracia no se nos dio para volvernos policías morales de los demás. Esta gracia se nos dio para compartirla con otros. Para que otros sepan que Dios los ama. Porque sabes, yo no conozco tu historia. Tú no conoces la historia de los demás. Pero ¿sabes cuál historia conoces? La tuya. ¿Sabes cuáles pecados conozco yo? Los míos. En vez de estar juzgando a los demás, enfócate en los tuyos. Y da gracias que así como Dios te aceptó a ti, te recibió, llevó tu culpa y llevó tu castigo, ahora tú amas a otras personas. Los cristianos deberíamos ser la gente más amorosa del mundo, porque fuimos perdonados sin hacer nada. Se nos llevó la culpa gratuitamente. Ahora tú y yo no tenemos que hacer sentir culpables a nadie. No tenemos que sentir castigados a nadie ni juzgados a nadie. Tenemos que hacer sentir a la gente amada. Eres llamado con un propósito. Cambió el castigo por un propósito. Tu propósito y mi propósito es amar a los demás. No se te olvide que Dios te salvó con un propósito para que tú le sirvas y ames a las personas. Pero, ¿qué es servirle a Dios? Servirle a Dios es igual a servirle a las personas. Es servirle a la gente. Es perdonar a las personas. Es estar para ellos. Es sacrificio por otras personas. Dios no solo te salvó para que te conectes en la transmisión, para que estés sentado en una banca de la iglesia. Dios te salvó por gracia, para un propósito. Y es que podamos servir a otras personas. Y lo último que quiero hablar es que Jesús tomó el poder del pecado y lo cambió por el poder del Espíritu. El poder del pecado era la muerte, pero ahora el poder del Espíritu es el poder para cambiar. La gente siempre piensa que cuando hablamos de la gracia de Dios es como libertinaje y puedes hacer lo que quieras. Es como una tarjeta que te dan en el Monopolio para cuando vas a la cárcel ya no vayas a la cárcel y tú tienes tu tarjeta viviendo como quieres. No. Él nos regaló al Espíritu Santo para poder empoderarnos. No es poder hacer lo que yo quiera, es poder para cambiar. El Espíritu Santo se me dio como mi compañero, como el Paracletos, como el que va a mi lado. Ahora yo puedo cambiar. Ahora las cosas que tú has intentado cambiar durante tu vida y tus fuerzas, ahora con el poder del Espíritu puedes. Porque el pecado nos ata, nos amarra.
No nos deja hacer lo que queremos. Somos esclavos a nuestros deseos y a nuestros pecados. Pero cuando entendemos que Él llevó nuestra culpa, que Él llevó nuestro castigo, que Él nos dio un propósito, el Espíritu Santo corta eso que nos ataba y ahora podemos vivir vidas libres de verdad. Porque como dije el domingo pasado, los esclavos del pecado son esclavos. Pero los esclavos de Jesús, esos son los verdaderamente libres. Ahora déjame decirte algo. Dios te salvó, te libró del castigo, te libró de la culpa, te dio un propósito. Te empoderó con el Espíritu Santo para que tú puedas cambiar y hacer la voluntad de Dios para tu vida. Tienes al Espíritu Santo. ¿Tienes cosas que cambiar? Llévaselo a Dios. ¿Sientes que estás atado con algunos pecados? Llévaselo a Dios. El Espíritu Santo te ayudará. Estas son buenas noticias, mi amigo. Todo lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, lo agradecemos. Déjame decirte algo. Jesús quiere cambiar tu historia. Cuando tú confías en la cruz, cuando tú confías en lo que Él hizo en el Calvario, que te quitó la culpa, que te quitó el castigo, porque ahí dice que son salvos todos los que creen. ¿Los que creen en qué? Porque normalmente la gente dice, uy, yo tengo fe, la fe mueve montañas. No, la fe no mueve montañas. La fe en Dios mueve montañas. No es la fe, es el objeto de mi fe. Porque tú puedes tener fe de que un veneno no te va a matar, pero igual te lo tomas y te mata. Es el objeto de la fe lo importante. El objeto de la fe es Jesucristo. Que cuando Él murió en la cruz del Calvario, perdonó nuestra vida, nos salvó, nos liberó del pecado y nos empoderó para vivir la vida que Él nos llamó a vivir. Esta mañana tienes que confiar en Jesús, que poner tu confianza en Él y creer por fe estas verdades. Que Él te liberó, que Él te salvó, que Él te libró del castigo, que te dio un propósito y que te llenó con su Espíritu para vivir la vida que fuiste llamado a vivir. Así que ahí donde estás me gustaría que cerraras tus ojos y oráramos por un momento. Padre, te damos gracias. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Porque ahí nos liberaste del castigo, de la culpa, nos diste un propósito y nos empoderaste con tu Espíritu. Hoy te recibimos en nuestro corazón y tenemos plena confianza en lo que tú hiciste en la cruz para salvarnos. Te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, nos vemos el próximo domingo en la tercera parte de la serie. Chao. Gracias por llegar hasta aquí. Si es tu primera vez con nosotros, te animamos a que puedas usar el código QR que aparece en pantalla para que conectes con nosotros, poder conocerte y estar pendiente de ti. Y familia, gracias por estar aquí en nuestra reunión en línea. Nos vemos el próximo domingo con otro mensaje de parte de Dios. Nos vemos.